Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, vuestro Rinku Superíndice 3N favorito para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, las telenovelas que nos roban el sueño más menos y por supuesto, las vidas y los amores de nuestros actores favoritos. Copyright alegró a teneros a de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sabemos que os apasiona, un tema que ha generado ríos de tinta y de comentarios en redes sociales, muchísimos comentarios, y que ha mantenido a los fans en vilo durante aún más menos os. Su Abu Copyright is adivinado, vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Pero no de cualquier cosa sobre ellos, no. Hoy vamos a analizar unas declaraciones recientes, unas palabras que han salido a la luz y que creedme tenu copyright is que our. Ya. Pero vamos a ir mucho más allá de la simple transcripción. Vamos a desmenuzar cada palabra, cada matiz, cada posible significado oculto en lo que ambos han expresado. Vamos a adentrarnos en el laberinto de su relación y a intentar comprender, desde diferentes perspectivas, lo que realmente sucedió. Antes de que nos lancemos de lleno a la noticia, quiero pediros un favor rapidísimo. Si os gustan este tipo de vídeos, si disfrutáis de las noticias frescas del mundo del entretenimiento turco, y si quiero copyright y estar al día de todo lo que ocurre con vuestras estrellas favoritas, suscríbete al canal. No os cuesta nada y nos ayuda un montón Superíndice 3N a seguir creando contenido para vosotros. Y no olvido copyright y activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ahora vamos al luo. La relación Superíndice 3N entre Can Yaman y Mehmet Özdemir ha sido, desde el principio, un torbellino de emociones. Recordar copyright is que su química en la exitosísima serie Erkenci Pu Haro Show más menos ador, traspasó Superíndice 3 la pantalla y se convirtió Superíndice 3, para muchos, en una historia de amor real. Los fans estaban completamente enamorados de la pareja Candem y creían firmemente que lo que veían en la televisión Superíndice 3N era un reflejo de lo que sucedió afuera del set de grabación Superíndice 3N. Y durante un tiempo pareció Superíndice 3 que tenuan razón Superíndice 3N. Las miradas CU Superíndice 3 cómplices, las sonrisas espontáneas, las fotos juntos, todo apuntaba a que había algo ese que una simple amistad profesional entre ellos. Pero remontémonos un poco. Erkenci no fue solo una telenovela, fue un fenómeno cultural. La historia de Can David, el fotógrafo rebelde y aventurero, y Sanem, la joven soñadora y un tanto torpe, resonó con audiencias de todo el mundo. Y la química entre Can Yaman y Mehmet Özdemir era innegable. No era solo la habilidad actoral, era algo más profundo, una conexión que saltaba a la vista y que hacía que cada escena fuera un deleite para los espectadores. Esa conexión, precisamente, fue la que encendió la llama de la esperanza entre los fans, que anhelaban ver ese amor traspasar la pantalla. La noticia de su romance, aunque nunca confirmada oficialmente al 100% por ninguno de los dos, fue recibida con una explosión Superíndice 3N de alegría por parte de los fans. Se convirtieron en la pareja del momento, la buscada, la comentada. Cada movimiento que Aquan era analizado al milímetro, cada publicación Superíndice 3N en redes sociales era interpretada como una prueba de su amor. Las revistas del corazón Superíndice 3N competúan por tener la exclusiva de su relación Superíndice 3N, y los rumores de boda no tardaron en aparecer. La fiebre Candem estaba en su punto máximo. Era una locura colectiva, un fervor comparable al que generan las grandes estrellas de Hollywood. Se crearon cuentas de fans dedicadas exclusivamente a ellos, se analizaban sus outfits, sus gestos, sus miradas, absolutamente todo. Era una lupa constante sobre sus vidas, una presión abrumadora que, como veremos más adelante, pudo haber influido en el desenlace de su historia. Pero como suele ocurrir en estas historias, la felicidad no duró Superíndice 3 para siempre. De repente las fotos juntos dejaron de aparecer, las miradas CU Superíndice 3 cómplices se desvanecieron, y los rumores de ruptura comenzaron a circular con fuerza. La separación Superíndice 3N, al igual que el romance, nunca fue confirmada oficialmente, pero la evidencia era innegable. Algo había cambiado entre Can y Mehmet. La ilusión Superíndice 3N de los fans se desvaneció Superíndice 3, dando paso a la decepción Superíndice 3NY a las especulaciones sobre las causas de la ruptura. ¿Copyright había pasado entre ellos? ¿Por copyright se había terminado el cuento de hadas? La desilusión fue palpable.
Las redes sociales, que antes eran un hervidero de mensajes de amor y apoyo, se convirtieron en un campo de batalla de especulaciones y acusaciones. Algunos culpaban a Khan, otros a Demet, e incluso había quienes apuntaban a terceras personas. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, era mucho más compleja y, probablemente, involucraba una combinación de factores. Durante aún más menos os, la relación superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió superíndice 3 en un tema tabú. Ambos evitaron hablar el uno del otro en público, y cualquier pregunta al respecto era respondida con evasivas o simplemente ignorada. Los fans, a pesar de la tristeza, seguían albergando la esperanza de una reconciliación superíndice 3n, alimentada por la cómica innegable que habían presenciado en la pantalla. Y a su pasaron los aún más menos os, con Khan y Demet siguiendo caminos separados, enfocados en sus respectivas carreras y proyectos personales. Khan se mudó a Italia, donde ha cosechado un gran éxito con nuevos proyectos, mientras que Demet ha continuado triunfando en Turquía con series y películas. Cada uno construyó su propio camino, pero la sombra de Kandem siempre estuvo presente, como un eco persistente del pasado. Hasta ahora. Recientemente han surgido unas declaraciones que han sacudido los cimientos de la comunidad fan de Kandem. Y es que en una entrevista concedida a un medio de comunicación superíndice 3n italiano, tened en cuenta que Khan lleva aún más menos os viviendo en Italia, Can Yaman se ha referido a su relación superíndice 3n con Demet Özdemir de una manera que nadie esperaba. Su abu copyright y soudo bien. Después copyright ese de aún más menos os de silencio, Khan ha hablado sobre Demet. Y la elección del medio italiano no es casual. Alejado del foco mediático turco, Khan probablemente se sintió más cómodo para abordar un tema tan delicado. Además, su dominio del italiano le permitió expresarse con mayor precisión y evitar posibles malinterpretaciones. Ahora bien, aquí viene lo interesante. No es Perú copyright is una declaración superíndice 3n romántica, ni una confesión superíndice 3n de amor eterno. Lo que Khan ha dicho es en realidad, mucho ese complejo y matizado. En la entrevista se le preguntó superíndice 3 directamente sobre su relación superíndice 3n con Demet durante la con diéresis copyright poca de Erkenci Kwai, y su respuesta fue la siguiente: fue una relación superíndice 3n muy intensa, muy especial. Demet es una persona maravillosa, una gran profesional y una actriz increíble. Pero con diéresis copyright ramos muy ju superíndice 3 venes, y la presión superíndice 3n de los medios y de los fans fue muy fuerte. Quizu ese si las cosas hubieran sido diferentes, si hubiera copyright ramos tenido ese espacio para nosotros, las cosas habrían salido de otra manera. Boom. Aulo tenu copyright is. Khan no niega que hubo una relación superíndice 3n, pero tampoco la idealiza. Reconoce la intensidad de lo que vivieron, pero también copyright ns más menos ala los factores externos que contribuyeron a su final. Habla de la presión superíndice 3n medio ultica, del escrutinio constante de los fans, y de la falta de privacidad. Y sugiere que quizu ese si hubieran tenido ese espacio para construir su relación superíndice 3n de manera ese tranquila y natural, las cosas podrían haber sido diferentes. Esta admisión es crucial porque desmitifica la imagen idealizada que muchos fans tenían de su relación. Revela que detrás de las sonrisas y las miradas cómplices, había una lucha constante por mantener su privacidad y por construir una relación real en medio de un torbellino mediático. Pero la cosa no acaba aquí. En la misma entrevista, Khan aún más menos adiu superíndice 3, no me arrepiento de nada de lo que vivo con Demet. Fue una u con diéresis copyright poca muy bonita de mi vida, y aprendo mucho de ella. Le deseo lo mejor en todo lo que haga. Esta declaración superíndice 3n, aunque sobria y contenida, revela un gran respeto y cariño más menos o hacia Demet. Khan no guarda rencor ni resentimiento. Al contrario, habla de su relación superíndice 3n con ella con gratitud y aprecio. Esta madurez emocional es digna de admiración. Demuestra que Khan ha podido procesar su pasado y que ha aprendido valiosas lecciones de su experiencia con Demet. Ahora bien, ¿qué copyright significa todo esto? CU superíndice 3 ¿Cómo debemos interpretar estas declaraciones? Pues bien, creo que hay varias conclusiones que podemos extraer. En primer lugar, Can Yaman confirma, aunque de manera implícita, que hubo una relación superíndice 3n con Demet Özdemir. No la niega ni la minimiza. Reconoce que fue algo importante en su vida.
En segundo lugar, Can deja claro que la presión superíndice 3N medio tica y el escrutinio público jugaron un papel importante en la ruptura. Esto confirma lo que muchos fans sospechaban, que la relación superíndice 3N entre Can y Demet fue víctima de la fama y de las expectativas externas. Y en tercer lugar, Can muestra un gran respeto y cariño más menos o hacia Demet, demostrando que a pesar del tiempo y de la distancia, aún guarda un buen recuerdo de ella. Esta gratitud es un indicativo de que a pesar de las dificultades, la experiencia fue significativa y positiva para ambos. Pero la historia no termina aquí, porque justo después copyright S de la publicación superíndice 3N de esta entrevista, Demet Özdemir también copyright N ha hecho unas declaraciones, aunque de manera mucho muy sutil. Durante una rueda de prensa promocionando su nueva serie, se le preguntó superíndice 3 sobre los comentarios de Can Yaman. Demet con una sonrisa en los labios respondió superíndice 3, estoy muy contenta de que Can es tu copyright bien. Le deseo todo lo mejor en su carrera y en su vida personal. Una respuesta breve pero significativa. Demet no entra en detalles ni revela nada sobre su relación superíndice 3N con Can. Pero su tono amable y su sonrisa transmiten una sensación superíndice 3N de paz y armonía. Parece que al igual que Can, Demet ha superado cualquier posible rencor o resentimiento y ha seguido adelante con su vida. Esta respuesta, aunque lacónica, es un claro indicativo de que Demet ha procesado su pasado y que no guarda ningún resentimiento hacia Can. Su deseo de que le vaya bien en su vida personal y profesional es una muestra de madurez y de un espíritu positivo. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? Que la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una historia de amor intensa y apasionada, pero también copyright N víctima de la fama y de la presión superíndice 3N medio tica. Que ambos han superado la ruptura y han seguido adelante con sus vidas, pero que aún guardan un buen recuerdo el uno del otro. Y que a pesar de las expectativas de los fans, una reconciliación superíndice 3N parece poco probable. No podemos olvidar que ambos han seguido adelante con sus vidas. Demet se casó y aunque se separó posteriormente ha demostrado su capacidad de amar y construir nuevas relaciones. Can por su parte ha encontrado la estabilidad en Italia y se ha enfocado en su carrera. Es importante respetar sus decisiones y entender que el pasado es pasado. En resumen, hemos analizado las recientes declaraciones de Can Yaman sobre su relación superíndice 3N con Demet Özdemir, así como la respuesta sutil de Demet. Hemos visto CU superíndice 3 mo ambos reconocen la intensidad de su pasado, pero también copyright N la influencia negativa de la presión superíndice 3N medio tica. Y hemos constatado que a pesar de todo, aún existe un respeto y cariño más menos o mutuo entre ellos. Esta historia al final nos enseña sobre los desafíos de la fama, la importancia de la privacidad y la capacidad de crecer y aprender de las experiencias pasadas. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Ahora me gustaría saber vuestra opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright pensó is de las declaraciones de Can Yaman? Creo copyright is que la presión superíndice 3N medio tica fue realmente la causa de la ruptura. ¿Os gustaría ver a Can y Demet trabajando juntos de nuevo? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Además, ¿qué otros aspectos de esta historia os gustaría que analizáramos en futuros vídeos? ¿Os interesa saber más sobre el impacto de la fama en la vida de las celebridades turcas? ¿O quizás preferiríais que profundizáramos en la psicología de las relaciones públicas y cómo influyen en la imagen pública de las estrellas? Vuestras sugerencias son fundamentales para nosotros. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, le deis un me gusta, lo compartís con vuestros amigos y familiares, y os suscribís al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Y no olvidéis que en este canal siempre estaremos aquí para seguir explorando el fascinante mundo del entretenimiento turco.